voy a sumergirte en la historia de Noé. Si estás escuchando esto, es porque formas parte de su extenso linaje. Voy a compartir contigo el por qué únicamente él y su familia fueron los únicos sobrevivientes de una catástrofe de magnitudes inimaginables. Piénsalo por un momento. Todo ser viviente, a excepción de su familia, murió. ¿Cómo es posible que solo ellos sobrevivieran en un mundo que se desvanecía ante sus ojos? Es una pregunta que, incluso hoy, despierta curiosidad y asombro. Pero, ¿qué llevó a que se desatara tal furia sobre la tierra? ¿Qué fue lo que realmente provocó este juicio final? ¿Hubo alguna señal o advertencia previa que todos ignoraron? Imagina por un momento que te encuentras en el lugar de Noé, viviendo una vida normal cuando, de repente, te ves enfrentado a la tarea de construir un arca, una gigantesca embarcación destinada a salvar a tu familia y a una muestra de cada especie viviente. ¿Cómo reaccionarías? ¿Aceptarías tu destino con fe o te perderías en el mar de la duda? Esta historia, que ha trascendido milenios, no solo habla de supervivencia y fe, sino también de advertencias y segundas oportunidades. ¿Cuál fue la verdadera razón detrás del diluvio? ¿Qué secretos guarda el arca de Noé que aún podrían ser revelados en nuestros tiempos? Acompáñame en este relato, y juntos exploraremos los misterios y las lecciones que este episodio antiguo tiene para nosotros, los descendientes de aquellos que caminaron con Dios. Todo empezó incluso antes de que existiera nuestro mundo, con unos seres muy poderosos llamados hijos de Dios. Eran como superhéroes, pero se dice que uno de ellos se puso en contra de Dios y eso desató una serie de catástrofes. Originalmente, estos seres iban a vivir en el cielo para siempre, pero terminaron cayéndose de allí. ¿Por qué pasó todo esto? Los ángeles, que son como los empleados de Dios en el cielo, fueron creados para vivir allá arriba, no aquí en la tierra como nosotros. Su trabajo era adorar a Dios y llevar sus mensajes. Pero algunos de estos ángeles decidieron dejar el cielo y vinieron a la tierra con sus propios planes. Empezaron en el jardín del Edén, un lugar perfecto, pero entonces Satanás hizo su primer movimiento contra Dios aquí. Por su culpa, Adán y Eva, los primeros humanos, tuvieron problemas y eso afecta a Noé y su familia hasta hoy. La vida se volvió muy dura después de eso. Dios dijo que la tierra sería difícil de trabajar y que viviríamos con esfuerzo. Antes, Adán y Eva vivían tranquilos en el jardín del Edén, pero después de desobedecer a Dios comiendo una fruta prohibida, todo cambió. Dios se decepcionó mucho y no les permitió quedarse en ese paraíso. Esa desobediencia fue un error enorme y los sacó de ese lugar hermoso donde vivían. Adán y Eva tuvieron hijos, incluyendo a Caín y Abel. La familia creció y, con el tiempo, la gente comenzó a multiplicarse. Pero Caín hizo algo terrible, mató a su hermano y empezó una línea de gente muy problemática. Lo bueno es que esa gente no seguía a Dios, lo que al final resultó ser una ventaja. Eva tuvo un hijo llamado Set, y con él empezó una nueva línea de descendencia piadosa, diferenciándose así de la descendencia de Caín. Mientras la población mundial crecía, también lo hacía la maldad entre las personas, manifestándose en crueldad, engaño, robo e incluso asesinatos. En aquel tiempo, era común que las personas vivieran vidas extraordinariamente largas, algunas veces hasta cientos de años. Esta era una época distinta, en la que la humanidad aún mantenía una conexión cercana con sus orígenes y el mundo era más joven. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años. Sus hijos, y en particular Set y luego Enós, heredaron estas largas expectativas de vida, viviendo más de 900 años. Las generaciones subsiguientes heredaron no solo la tierra sino también las enseñanzas sobre cómo cultivarla, cuidar de los animales y mantener una conexión espiritual con Dios. Esta línea de descendientes era notable, ya que portaban la herencia de una unión ancestral con ángeles caídos. A pesar de su longevidad y sabiduría, no estaban exentos de los problemas humanos comunes como los celos, la ira y la violencia.
Sin embargo, entre ellos destacó un individuo, Enoc, el tatarabuelo de Noé, conocido por nunca haber muerto. Enoc era profundamente devoto a Dios, lo que le permitió actuar como un conducto del poder divino y profetizar con precisión sobre juicios futuros. A los 65 años, Enoc tuvo a Matusalén, el abuelo de Noé, cuyo nombre presagiaba un evento futuro significativo. A medida que las generaciones avanzaban, las personas formaban comunidades más estructuradas, como tribus y clanes, que buscaban nuevos territorios para habitar. Con el crecimiento de la población, surgía la necesidad de diversificar las actividades más allá de la agricultura y el pastoreo, lo que llevó al desarrollo de diferentes roles y profesiones. Este diversificado espectro de actividades marcó el inicio de la civilización, con estructuras sociales más complejas donde cada individuo aportaba sus habilidades únicas. 10 generaciones después de Adán, la vida seguía presentando retos, especialmente debido a la dificultad de cultivar la tierra, una consecuencia de la maldición impuesta a Adán. La lucha por el sustento y el bienestar de la familia se hacía cada vez más difícil. Lamec, el padre de Noé, vivió 182 años antes de tener a su hijo, a quien llamó Noé, prediciendo que él traería consuelo frente a las arduas labores impuestas por la maldición de la tierra. Esta es la esencia de Noé. Noé llegó a un mundo lleno de maldad, con la misión de ofrecer algo de esperanza. Los Nefilim, criaturas enormes y poderosas, ya estaban causando estragos. Eran seres extraordinarios, mucho más fuertes y grandes de lo que uno podría imaginar, pero su existencia solo hacía las cosas peores. Aunque algunos los admiraban e incluso adoraban, esto alejaba a la gente del Dios verdadero. Su impresionante fuerza era motivo de fascinación, pero también representaban lo profundo que el mundo se había hundido en el caos y el pecado. A medida que la población humana crecía, los hijos de Dios, que eran ángeles caídos, se fijaron en las mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas, los Nefilim. Esta mezcla anormal dejó al mundo aún más corrompido, lleno de violencia y maldad. En este entorno creció Noé, un lugar gobernado por gigantes y marcado por el mal. Dios vio que la maldad humana era inmensa, que todo pensamiento y acción tendían hacia el mal. Lejos de ser un lugar de paz, era un mundo dominado por el pecado y la corrupción moral. La sociedad estaba llena de gente obsesionada con sus propios deseos, ignorando completamente el bienestar ajeno. Valores como la honestidad y la bondad habían perdido su significado, reemplazados por el engaño y la manipulación para conseguir lo que uno quería. Esta era una sociedad donde reinaba el individualismo extremo, destruyendo la base misma de la comunidad con egoísmo y malicia. Las familias, que deberían ser lugares de apoyo, se convertían en escenarios de traición. Los vecinos se veían unos a otros como oportunidades en lugar de como amigos, y los gobiernos no eran más que instrumentos de opresión. Ante este desmoronamiento moral y espiritual, Dios sintió una profunda tristeza. La humanidad, su creación más preciada, se había perdido completamente, sumida en la violencia y la falsedad. Al ver lo que había pasado con el mundo, Dios experimentó un dolor indescriptible, como el de un padre desolado por las acciones de un hijo, pero infinitamente más intenso. Dios, entonces, decidió que no tenía otra opción que borrar de la tierra a la humanidad que había creado, incluyendo todo ser vivo. La tristeza por ver tanta maldad fue demasiado, y lamentaba haber creado a los seres humanos. La paciencia de Dios tenía un límite, estaba claro que un juicio estaba por venir. Por suerte, Noé captó la atención del Señor y fue salvado, un favor divino en tiempos oscuros. En esa era, la maldad llenaba cada pensamiento humano, mostrando lo mucho que la naturaleza humana estaba corrompida. El mundo estaba en un boom poblacional, con la maldad y los actos demoníacos por doquier, la corrupción y la violencia estaban en todas partes. Dios, harto de este panorama, puso sus ojos en Noé, un tipo justo, distinto a los demás, que tenía una conexión especial con él y vivía de manera íntegra.
Noé y su familia evitaban las malas influencias, incluyendo las uniones con ángeles caídos. Aunque Noé no era perfecto, se esmeraba por cumplir con los mandatos divinos y alinear su vida con la voluntad de Dios. Su familia, formada por sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, también seguían el buen camino. Rodeado de un mundo entregado al pecado, Noé resaltaba por su integridad y su relación profunda con Dios, siguiendo el ejemplo de su bisabuelo Enoc. Mientras que la mayoría se perdía en placeres terrenales, Noé se dedicaba a servir y obedecer a Dios, valorando cada instante de su existencia como una demostración del amor y lealtad divinos. Dios veía a Noé como un hombre justo en medio de un mundo arruinado y moralmente decadente. Frente a la extrema maldad y violencia terrenal, Dios le anunció a Noé su plan de juzgar a los malvados y poner fin a la vida en la tierra, debido a la violencia que los humanos habían propagado. En este contexto de corrupción y juicio próximo, Noé recibió un mensaje divino prometiendo su salvación y la de su familia. A pesar del panorama desalentador, se abría una ventana de esperanza gracias a la gracia divina. Noé no había hecho nada para merecer ese favor, simplemente se encontró con él, probando que la gracia está disponible para quien la busque. Se dice que donde abunda el pecado, la gracia supera aún más, y así fue para Noé. Dios le encargó la tarea de construir un arca de madera de gofer, aclarando que debía ser un proyecto personal. Para enfrentar el diluvio venidero, el arca debía tener compartimentos específicos para cada tipo de animal y sus provisiones. Además, para proteger estas estructuras, Noé debía aplicar brea dentro y fuera de cada espacio, asegurando así su resistencia al agua. Este enfoque fue realmente efectivo para mantener el arca a flote durante el diluvio por mucho tiempo. Parece que el arca no solo sirvió para sobrevivir al diluvio, sino también como un recordatorio de ese juicio divino y una señal para futuros eventos. La arca tenía medidas específicas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, o sea, unos 135 metros de largo, 22,5 de ancho y 13,5 de alto. No era exactamente un barco sino más bien una balsa grande, hecha para flotar sin necesidad de dirigirse a algún lugar en particular. Había que hacer una ventana para que entrara luz y aire, colocada a unos 45 centímetros del borde superior, y la puerta estaba en el costado. El arca contaba con 3 pisos. Su diseño era básicamente el de una caja enorme. Con la ventana arriba, se podía regular cuánto aire y luz entraban. Al empezar este megaproyecto, Noé se preguntaba por qué tenía que hacerlo. Dios le mandó construir el arca ante un futuro juicio sobre la tierra, aunque en ese momento Noé no entendía totalmente el porqué. Sabía que tenía que confiar en Dios y seguir sus pasos. Después de que Dios le dijo debes hacerla, Noé se puso manos a la obra siguiendo cada detalle. Más adelante, Dios le contó el plan completo: iba a enviar un diluvio para acabar con toda vida, una medida dura pero necesaria. Noé iba a ser clave, no solo en sobrevivir al juicio sino en preservar la vida para después del diluvio. Dios prometió hacer un pacto con Noé, asegurándole salvación a él, su familia y una pareja de cada especie animal, para que la vida continuara en la tierra después. Noé tenía que llevar parejas de cada animal y almacenar suficiente comida para todos. El arca podía llevar unos 35,000 pares de animales, teniendo en cuenta que el tamaño promedio de un animal terrestre es más pequeño que una oveja. De hecho, el arca tenía espacio de sobra, pudiendo llevar el equivalente a 136.560 ovejas usando solo la mitad de su capacidad. El arca tenía espacio de sobra para comida, agua y refugio, tanto para animales como para humanos. Es alucinante pensar en lo enorme y capaz que era este barco. Dios eligió a Noé para confiarle su plan de limpiar el mundo con un gran diluvio. Noé se tomó muy en serio cada orden de Dios, mostrando una fe y obediencia totales. Estaba decidido a hacer lo que Dios quería, sin dejarse frenar por los muchos desafíos que encontró en el camino.
Contó con la ayuda de su abuelo Matusalén y su padre Lamec. Dios le pidió que llevara al arca 7 parejas de cada animal limpio y 2 de los que no lo eran, junto con las aves, para asegurar que la vida continuara después del diluvio, que duraría 40 días y noches. Noé hizo exactamente lo que se le pidió, asumiendo esta gigantesca tarea con seriedad. Construir el arca no solo requirió un montón de materiales, sino también años de trabajo. Además, Noé no solo construía, también predicaba sobre vivir justamente, intentando hacer entender a la gente el porqué de su proyecto. Terminar el arca tomó unos 120 años, tiempo durante el cual Noé aprovechó para hablarles a los demás sobre la importancia de su construcción. Con su ejemplo, criticaba el modo de vida corrupto de la sociedad, promoviendo un cambio hacia la justicia basado en la fe. La historia es triste porque, a pesar de las advertencias sobre el desastre inminente, muchos decidieron ignorarlas y no buscaron refugio en el arca, en una época donde no creer era lo común. El mensaje de Noé no se limitaba a palabras, el mismo acto de construir el arca era una demostración de su compromiso con lo correcto, recordándoles a todos la necesidad de cambiar su actitud. El arca era más que una simple embarcación, era un símbolo fuerte del castigo que se avecinaba, una señal que muchos ignoraron. Continuaron celebrando y disfrutando, sin hacer caso de la advertencia de Dios. Pero cuando Noé entró en el arca y empezó el diluvio, quienes habían ignorado el peligro se vieron enfrentados a la realidad. Noé pasó 120 años intentando influir positivamente en la sociedad, aunque parece que sus palabras no fueron tomadas en serio. Se pregunta si la gente algún día cambiará y seguirá el camino correcto que él trató de mostrarles. Noé construyó el arca 600 años después de que aparecieran los primeros seres humanos capaces de innovar, en una época en que la gente podía vivir casi 1000 años y había logros impresionantes como ciudades, instrumentos musicales y el manejo de metales. En el momento más avanzado de su cultura, Noé se enfrentaba al reto monumental de construir el arca. Este proyecto requería un esfuerzo físico enorme, mucho dinero y una paciencia infinita. Desde fuera, parecía una locura, pero Noé, firme en su fe, siguió adelante, sabiendo que era su deber y su destino seguir las órdenes de Dios y confiar en Él para completar un barco resistente. Cuando el arca estuvo lista, Noé ya había perdido a su padre, quien no vería el juicio divino. Incluso Enoc, su antepasado, había sido llevado al cielo sin morir, un signo claro de lo grave que era la situación. Sus ancestros se habían ido, y él enfrentaría solo el cataclismo. Entonces llegó el día en que todo cambiaría para la generación de Noé. Dios le ordenó a él y a su familia que entraran en el arca, reconociéndolo como el único justo de su tiempo. En ese momento crucial, solo Noé y su familia cercana, rodeados de animales y sintiendo la presencia divina, permanecerían a salvo mientras el resto del mundo sería destruido. La pérdida de todas las personas que Noé había conocido desde niño fue profunda, aunque les había advertido largo tiempo. Ahora, solo su familia directa sobreviviría. El ambiente estaba lleno de sonidos de innumerables animales. Tras años de esfuerzo, el proyecto se completó gracias a un instinto migratorio divino que reunió a los animales en el arca, creando la mayor colección de animales jamás vista, algo que solo se logró por intervención divina. La muerte de su padre y otros hombres de fe antes del diluvio fue lamentada por Noé, quien siempre obedeció y preparó todo según lo divinamente instruido. A pesar de las burlas y la incredulidad general, el diluvio sí ocurrió, cerrando a Noé y su familia en el arca, dejando a todos los demás fuera, cumpliendo así la palabra divina. Dios cerró la puerta del arca, manteniendo a salvo a Noé y a los suyos, mientras el diluvio que acababa con el mundo hacía que el arca flotara. Con 600 años, Noé se refugió en el arca con su familia y parejas de cada tipo de animal, obedeciendo una orden divina. 7 días después de entrar, empezó a llover fuertemente, señalando el comienzo del diluvio en un día específico del año 600 de la vida de Noé. La espera de una semana en el arca, después de un siglo preparándose,
fue una prueba de fe enorme. Entonces, las lluvias y desastres geológicos transformaron completamente el mundo. Dios aseguró que todo estuviera listo cerrando la puerta, marcando quienes se salvarían. El arca se convirtió en el único refugio de salvación, mientras que fuera solo existía condena. Tras 120 años esperando, la humanidad enfrentó su fin. Solo Noé y su familia sobrevivieron en el arca, flotando sobre las aguas que cubrieron incluso las montañas más altas. Al final, solo Noé y quienes estaban con él en el arca quedaron vivos. El resto de seres vivos, incluidos humanos y animales en tierra firme, fueron eliminados. La decisión de quien se salvaba fue divina, dejando a Noé y su familia como los únicos sobrevivientes del diluvio que purificó la tierra. Hubo un diluvio que lo cubrió todo. Es difícil siquiera imaginar la cantidad de lluvia necesaria para cubrir las montañas. Muchos dudaban, pero Dios cumplió lo que había prometido después de 120 años. El diluvio duró 150 días. Durante ese tiempo, Noé y su familia se mantuvieron a salvo dentro del arca, protegidos de todo. Después, Dios volvió a poner su atención en Noé y en todas las criaturas que estaban con él en el arca. Para secar la tierra, envió un viento que hizo que las aguas bajaran. Noé siempre había sentido que Dios estaba con él, pero en ese momento, esa sensación se intensificó. Atrapado en el arca, solo pudo esperar a que Dios decidiera que era hora de seguir adelante. Enfrentarse a un desastre natural puede hacerte sentir muy pequeño y sin control, pero es crucial recordar que Dios, el creador de todo, puede apaciguar hasta la peor de las tormentas. Su sabiduría y poder son inimaginables, y no existe reto que Él no pueda superar. La naturaleza puede ser desalentadora, pero nada es demasiado para Dios. Cuando las aguas finalmente se calmaron, el arca se detuvo en el monte Ararat, un lugar impresionante lleno de montañas majestuosas. Imagínate eso, estar rodeado de picos altísimos y un paisaje de ensueño. Ararat se convirtió en el nuevo comienzo para la humanidad. Después de 150 días de lluvias incesantes, el nivel del agua empezó a bajar, revelando el mundo que había quedado escondido. El arca encontró su descanso en Ararat el día 17 del séptimo mes, marcando un rayo de esperanza. A medida que pasaban los días y el agua seguía retrocediendo, las cimas de las montañas se asomaron, señalando una nueva etapa para la tierra. El fin del diluvio mostró que, a pesar de todo, la presencia y el control de Dios eran evidentes, dirigiendo el ciclo del agua. Aterrizar en Ararat fue un desafío debido a su altura y terreno montañoso, pero si ese era el lugar elegido por Dios, era el lugar indicado para empezar de nuevo. Desde ahí, los animales pudieron dispersarse por todo el mundo. Cuando el diluvio empezó a amainar, se descubrió un espectáculo increíble. Las cimas de las montañas, escondidas hasta entonces, comenzaron a hacerse visibles de nuevo. Este diluvio había sido tan masivo que hasta los picos más altos habían quedado bajo el agua. A medida que el nivel del agua bajaba, las montañas reaparecían, mostrando el enorme poder del diluvio. 40 días después, Noé abrió la ventana del arca, esperanzado, y soltó un cuervo para ver si había tierra seca. El cuervo, que se alimenta de restos, podía sobrevivir fuera, pero Noé quería una prueba más confiable de que era seguro volver a tierra. Por eso, envió una paloma, que volvió porque no encontró dónde posarse. La próxima vez que envió la paloma, ésta volvió con una hoja de olivo, un claro indicio de que el agua ya se había retirado lo suficiente. A diferencia del cuervo, la paloma solo se posaría en un lugar seguro y seco, demostrando la importancia de ser paciente y esperar el momento adecuado. Cuando Noé envió la paloma por tercera vez y no volvió, supo que ya era seguro salir del arca. Dios le había dicho a Noé cuándo entrar al arca, pero no cuándo salir. Eso dependió de Noé, que tuvo que interpretar las señales para saber cuándo era el momento de comenzar de nuevo. Al final, en el primer día del mes, en el año 601, Noé vio que la tierra estaba seca. Aún así,
esperaron un poco más en el arca, hasta que, el 27º día del segundo mes, la tierra estaba totalmente seca. Siguiendo la orden de Dios, Noé, su familia y todos los animales dejaron el arca, listos para repoblar y dar vida nuevamente a la tierra. Todos los animales, las criaturas que se arrastran, los pájaros y todo ser viviente abandonaron el arca, agrupados por especies. Después de que el agua bajara, Noé, en su año 600, entró al arca y pasó un año enfrentando tempestades hasta que, al año siguiente, salió victorioso. Este año marcó un cambio importante, pero Noé lo superó y pudo contar su experiencia. Al salir, vio la tierra llena de vida, con los animales del arca repoblando el mundo, restaurando su antigua diversidad y vitalidad. Al pisar tierra firme, Noé se encontró con un mundo listo para ser redescubierto. Con profunda fe, construyó un altar impresionante para Dios y seleccionó con cuidado los animales más puros para sacrificios. Mientras las llamas ascendían, Noé ofrecía estas ofrendas con un profundo respeto por Dios. Este acto de fe significó un gran sacrificio, especialmente porque arriesgó la continuidad de algunas especies, creyendo que esto complacería a Dios. Noé sabía que honrar a Dios de verdad requería sacrificios importantes, no solo cualquier acto, sino aquellos que realmente nos cuestan. Cuando Dios percibió el aroma de las ofrendas, quedó satisfecho y prometió no volver a maldecir la tierra ni a eliminar toda vida como antes. Este compromiso fue una muestra de la misericordia de Dios, sabiendo que las personas tienden al error desde jóvenes. Dios bendijo a Noé y a sus descendientes, asegurando que no enviaría otro diluvio de esa magnitud. Aunque los humanos seguirían errando, Dios optó por el perdón. Le dio a Noé la responsabilidad de repoblar y gobernar sobre todas las criaturas, permitiendo que todos los seres vivos le sirvieran de alimento, con la condición de no consumir la sangre. Este nuevo comienzo trajo un mundo lleno de posibilidades ilimitadas para Noé y su familia. De la misma forma que Adán recibió la orden de llenar la tierra y tener dominio sobre todos los seres vivos, Noé recibió instrucciones parecidas. A Adán se le dieron las plantas y los frutos como comida, pero a Noé se le permitió también comer carne, siempre y cuando respetara la sangre, que es vista como la esencia de la vida. Esta regla no se basaba en creencias sin fundamento, sino en el profundo respeto por la vida. Dios dejó claro lo valiosa que es la vida, advirtiendo que pediría cuentas por cualquier sangre derramada, ya sea de animales o humanos. Esto significa que la vida humana, al ser creada a imagen de Dios, es extremadamente valiosa y cualquier acto de violencia injustificado debe ser castigado. La enseñanza aquí es que la vida debe ser defendida a toda costa, y el asesinato trae consigo graves consecuencias. El insistir en sean fecundos y multiplíquense resaltaba lo crucial que era repoblar la tierra después del diluvio. Dios hizo un pacto, no solo con Noé y su descendencia, sino con todas las formas de vida, asegurando que no volvería a destruir el mundo mediante un diluvio. Este pacto se simboliza con el arco iris, prometiendo que los desastres que llevaron al diluvio no se repetirían, mostrando el compromiso eterno de Dios con su creación. Cuando Dios envuelva la tierra en nubes, el arco iris surgirá como un recordatorio de su pacto con Noé y todas las formas de vida. Este pacto garantiza que un diluvio destructivo no ocurrirá de nuevo. El arco iris, entonces, es más que un fenómeno natural, es un símbolo de la promesa eterna de Dios con la tierra y sus habitantes, marcando quizás la primera vez que se vio un arco iris, señalando la lealtad de Dios. Este primer arco iris sirvió como prueba de la promesa de Dios, no solo para Noé sino para todos nosotros. Ver un arco iris debe recordarnos la historia de Noé y la confiabilidad de Dios en mantener sus promesas, asegurándonos su compromiso permanente con la paz en la humanidad. Después del diluvio, Noé se enfrentó a una nueva realidad. Siendo el último sobreviviente de su era, vivió eventos que afectarían profundamente a sus descendientes. De sus hijos, Sem, Cam y Jafet, dependería la repoblación de la tierra.
Un incidente con su nieto Canaán marcaría un punto de inflexión, trayendo consigo tanto maldiciones como bendiciones y señalando el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Con gran energía, Noé se dedicó a empezar de nuevo, plantando cultivos y una viña en particular. Sin embargo, un suceso relacionado con el vino lo llevó a un momento embarazoso involucrando a su hijo Cam, quien actuó con falta de respeto. Esto desencadenó una serie de maldiciones y bendiciones que Noé dirigió hacia sus descendientes, destacando la importancia del respeto y la autoridad. Este incidente no fue el final de los desafíos para la humanidad. Con el tiempo, surgió Nimrod, marcando el inicio de un cambio significativo en este mundo renovado por la divinidad, introduciendo una nueva fase en la historia humana. Después del diluvio, que casi borra toda vida del viejo mundo, Nimrod estableció dos imperios gigantescos. Sus acciones desviaron a mucha gente de Dios. Aunque Dios quería que Noé y sus descendientes esparcieran vida por la tierra, la gente de Sinar prefería quedarse en un solo lugar, desoyendo lo que Dios había planeado para ellos. Esta resistencia a seguir los planes de Dios no es rara, ya que las personas a menudo actúan en contra de lo que Dios desea, excepto cuando se guían por la fe en Jesucristo. Aún así, las historias nos dicen que los planes de Dios siempre se cumplen, no importa cómo la gente intente cambiarlos. Cuando intentaron construir la Torre de Babel, Dios intervino, dispersando a la gente por todo el mundo y confundiendo sus idiomas, lo que demostró que nadie puede alterar los planes divinos. Siglos después del diluvio, la vida de Noé tocaba a su fin. Su vida es un testimonio de la fe, advirtió sobre el diluvio y construyó un arca para salvar a su familia. Viene de la línea de Set, un tiempo en que las personas empezaron a buscar a Dios, mostrando la importancia de vivir de manera justa, tratando bien a los demás y manteniendo una devoción profunda hacia Dios. Noé nos enseña que Dios protege a los justos y que el pecado eventualmente enfrenta consecuencias. Su historia es un recordatorio de que los actos malos serán juzgados. Noé, narrando su propia historia, nos comparte estas lecciones de vida, fe y obediencia a Dios.